a continuación. Lo que hacemos a la hora de hacer este abordaje diagnóstico, generalmente utilizamos pruebas cutáneas o skin prick test, que es como lo denominamos, colocando extractos alergénicos sobre las pieles de las personas. La realidad de los hechos es que un niño que es pequeño, que va a la guardería, todavía no tiene un sistema inmunológico bien entrenado, por así decirlo, o lo suficientemente maduro. A lo que te vuelves alérgico es a las secreciones del animal. Saliva, orina, glándulas sebáceas, o sea, todo este sudor que también producen los animales y que nosotros no vemos y que a lo mejor creemos nosotros que está en el pelo, pero no, incluso a las heces del animalito. Ahí están los alérgenos que nosotros inhalamos. Generalmente es una terapia que es controladora, jamás es curativa. Si te lo venden como curativo, la verdad es que te están mintiendo. Hola, hola querida comunidad, bienvenidos, yo soy Ruama, esto es Hijos del Futuro, un espacio en el que estamos buscando darles herramientas que les sirvan, que les sean útiles para su camino en la crianza. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo, es un honor estar con todo nuestro público. Recuerden que esta es una guía para padres que moldean el mañana y el día de hoy vamos a estar hablando de las defensas que tienen nuestros hijos, que no todo se trata de vacunas, no todo se trata de vitamínicos. Y bueno, para eso nos acompaña alguien que va a hablar sobre las alergias y la inmunidad y cómo ir protegiendo a nuestros hijos. Así es, hoy nos acompaña la doctora Daniela García Vargas. Ella es pediatra, tiene una especialidad en pediatría por el Hospital Infantil de México Federico Gómez. También tiene una subespecialidad en alergia e inmunología clínica por el Instituto Infantil de México Federico Gómez. Está certificada por el Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia. También está certificada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Tiene un diplomado en Metodología de la Investigación, avalado por la UNAM. Una alta especialidad en errores innatos de la inmunidad por el Instituto Nacional de Pediatría. Y también realizó una rotación en el Servicio de Alergia e Inmunología del Children's Hospital de Filadelfia, en Estados Unidos. Entonces, bienvenida, doctora. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días y gracias por la oportunidad de estar el día de hoy aquí grabando con ustedes para poder hacer llegar esta información a muchos papás, a muchas personas que puedan estar sufriendo de alergias, ¿no? Entonces vamos a empezar, ustedes díganme y vamos contestando. Gracias. Gracias, doctora. Sí, claro. Nos gustaría saber de dónde nació tu pasión, tu amor hacia la profesión específicamente de la alergia e inmunidad, no solo nacional, sino también internacional. Bueno, todo esto empezó cuando yo era estudiante de medicina. Realmente no nos damos cuenta hasta que pisamos el internado de pregrado. Yo tuve la oportunidad de hacerlo en la Ciudad de México, en un hospital que se llama Hospital Español. Ahí es cuando realmente nace ya la pasión hacia pediatría y ya de ahí te vas enfocando. Inicialmente yo quise ser infectóloga. La infectología va mucho de la mano con la inmunidad en general. Ajá. Y bueno, ya estando en el hospital haciendo la residencia de pediatría, ya me di cuenta que realmente lo que me llamaba más era poder identificar a estos niños que sufrían desde el nacimiento con enfermedades genéticas que afectaban el sistema inmunológico en general. Y ahí fue cuando dije, no, la decisión es por acá, vamos a tratar de ayudar a estos pacientes que realmente lo necesitan. Entonces, en general, pues todos los pacientes enfermos necesitan de médicos que se apasionen por lo que están haciendo y eso me parece que es fundamental a la hora de elegir qué hacer en la vida. Claro. Sí, claro. Gracias, doctora, por compartir esto. Como estaba comentando hace rato que te presentaba, vimos que estuviste haciendo pues un internado en el Hospital Infantil de Filadelfia. ¿Qué pudiste tú observar que están haciendo en Estados Unidos y que aquí en México sería conveniente que se empiece a hacer y que podamos contribuir un poquito más desde el sistema de salud de México? Bueno, en realidad en México somos un buen país, formamos buenos médicos. Me parece que el sistema educativo y formador de residentes en México es bastante bueno. Sin embargo, siempre hay que
que buscar hacia un camino donde mejoremos todos como personas y como país y como comunidad. Entonces, lo que pude observar y lo que me encantó, la realidad de los hechos, es que me encantó bastante que allá pudieran trabajar con equipos ya muy establecidos, muy multidisciplinarios. En México lo que hacemos es trabajar por interconsultas, ¿no? No hay como tal grupos que ya se formen previo a ver o destinados a ver pacientes que sufren de entidades muy poco comunes o muy específicas. Entonces fue algo que yo rescataría de esos lugares de Estados Unidos. El Hospital Infantil de Filadelfia, o el Children's Hospital, lo que tiene es que ha permanecido durante 17 años continuos entre los 10 mejores hospitales a nivel Estados Unidos. Entonces sí hay mucho que aprender de ese tipo de hospitales. Otra cosa que pude observar y que de forma general en Estados Unidos es que ellos hacen tamizaje universal para enfermedades inmunológicas, sobre todo para algo que se conoce como SCID, por sus siglas en inglés, o inmunodeficiencia combinada grave o severa. Entonces me parece bastante oportuno el poder identificar a estos pacientitos, también para poder iniciarles el tratamiento de la forma más rápida que sea posible, ya que muchas veces si no lo detectamos a tiempo pueden llegar a fallecer estos pacientes o a captar infecciones que los lleven o desencadenen en cuestiones más fatales. Entonces es importante, ojalá que no tardemos mucho en México en poder establecer o incluir los tamices universales para inmunodeficiencias en estos pacientes. Otra cosa que podría mencionar es que, Estados Unidos está muy avanzado en temas de tecnología, por lo tanto se les hace muy fácil o tienen mucho a la mano el poder hacer desde un inicio estudios moleculares, genéticos, el tener terapias disponibles. Aquí mucho tema de burocracia o de costos altos, que no podemos tener acceso a medicamentos que son necesarios para ciertas enfermedades. Entonces, ojalá no tardemos tanto en poder también alcanzar todas estas terapias, que muchas veces te suman más que sumarte, te suman en cuanto a mejoría más rápida y te restan reacciones adversas de otros medicamentos que a lo mejor sí tenemos y que también son buenos, pero que podríamos siempre estar optimizando estos resultados, ¿no? Entonces, eso sería lo que también rescataría de Estados Unidos y de este hospital en particular. Otra cosa que a lo mejor nos haría falta también sería pues la cuestión de investigación. Digo, en México hacemos también ya mucha investigación. La verdad es algo que también aplaudo, sobre todo en los institutos nacionales donde he tenido la oportunidad de hacer mi formación, pero es muy importante siempre estar a la vanguardia en cuanto a investigación, en cuanto a la tradición académica. Es algo que tengamos que estar siempre actualizados, ¿no? Entonces, por esa parte me parece bastante rescatable y hay que trabajar en conjunto para lograr estas mejorías. Muchas gracias, doctora. Sí, claro, creo que sí. Todos estos consejos pues nos van a ser útiles. Es probable que el sistema mexicano pues sí se tarde como cualquier otro sistema latinoamericano pues en adquirir pues la tecnología, en avances en cuanto a investigación, pero nosotros como papás, en cuanto a los tamizajes, que creo que es lo más cercano que podríamos hacer, hay ese tipo de tamizajes en México que nosotros probablemente podamos pedir por fuera, aunque sí sería un costo más elevado. Me imagino que bastante más elevado, pero pues sí. Por la salud de nuestros hijos, pues quiero yo que se podría hacer algún esfuerzo. Sí, existen, los podemos hacer por aparte. Sí, fíjate que sí he tenido oportunidad de actualmente donde me encuentro trabajando, no sé si pueda mencionarlos, claro, en el Hospital Ángeles Puebla. Ahí tenemos ciertos tamices de forma ya ampliada donde te incluyen estas enfermedades que les comento, donde podemos descartar infinidad de otras enfermedades metabólicas, además de este rubro de enfermedades que les comentaba, las inmunodeficiencias. Y sí, el costo se eleva un poquito más, en medios públicos a lo mejor no los abarcan, pero sí es importante que por fuera tratemos de investigar si es posible realizarlos. Entonces la respuesta a eso es sí. Perfecto. Sí. Doc, a través del tiempo y de 2 pandemias ya, pues la mayoría de las personas se empezaron a interesar en las enfermedades inmunológicas. Haciendo un poco más de investigación, pues ya nos enteramos que casi el 40% de la población mexicana padece algún tipo de alergia. ¿Cuáles son las enfermedades alérgicas más comunes entre los mexicanos?
Bueno, tenemos muchísimas enfermedades alérgicas. Hoy por hoy puedes ser alérgico hasta la cosa del arbolito más extraño que conozcamos. Entonces, siempre es importante tratar de identificar los síntomas que te pudieran estar hablando o que tienes una alergia o que estás sufriendo de ello. Entonces, tenemos aquellas alergias que son respiratorias. Dentro de estas alergias respiratorias, las más comunes es la rinitis alérgica, el asma alérgica, tenemos alergias a alimentos, también son de las más frecuentes, sobre todo a unos grupos muy, muy específicos de alimentos, como es la leche, el huevo, el cacahuate, los mariscos, el trigo, la soya. También tenemos las alergias a fármacos, que son también unas de las más importantes que habría que también estar investigando, sobre todo alergias a antibióticos, alergias a ciertos antiinflamatorios no esteroideos, también durante los eventos quirúrgicos o durante un procedimiento quirúrgico sabemos que te pasan ciertos medicamentos que te inducen la anestesia. También es muy frecuente encontrar que durante estos procedimientos quirúrgicos lleguen a suceder reacciones anafilácticas que te hablarían de una posible alergia a medicamentos. También, por ejemplo, existen las alergias cutáneas, como la dermatitis atópica, las urticarias agudas, crónicas. También tenemos algunas manifestaciones cutáneas que son secundarias a fármacos que habría que estar investigando. Y doctora, yéndonos un poquito en reversa, ¿qué es una alergia? La alergia es específicamente una enfermedad que se da por una hipersensibilidad en la que encontramos el involucro de un anticuerpo muy específico que se conoce como IgE. Esta alergia generalmente sucede tras una primera exposición. En una primera exposición no vamos a encontrar una reacción o un síntoma que te hable de que pudieras estar teniendo la alergia, sino en un evento posterior donde ya hubo una previa sensibilización por medio de estas células de forma interna, ¿no? Entonces eso es lo que cuando hablamos de una alergia, específicamente debe estar involucrado un evento mediado por este tipo de anticuerpos. ¿Y cómo podríamos saber exactamente que pues tenemos alguna reacción alérgica hacia algo en específico? Hay gente que pues en su vida nada más dice, tuve unas ronchitas y nunca supo que fue una reacción alérgica hacia algo. Ok, bueno, hay formas de estudiar una alergia. Inicialmente en consultorio, por ejemplo, si has sufrido de síntomas como los que comento, que te pudieran estar hablando de una alergia respiratoria, a lo mejor lo más común rinitis alérgica, vas a sufrir de síntomas como escurrimiento nasal frecuente, estornudos también constantes o congestión nasal. Esto te tendría que llevar a acudir con un alergólogo o inmunólogo y él en el consultorio hacer una historia detallada clínica de los síntomas que estás sufriendo y tratar de ver si se pudiera tratar de una alergia. Una vez ya como ubicada o caracterizada el padecimiento del paciente, poder ofrecerles algún diagnóstico o abordaje diagnóstico que te permita identificar con especificidad qué alergias tienes. Entonces podemos hacer pruebas cutáneas de alergia, podemos hacer pruebas moleculares, un poquito ya más también costosas, pero que son de mucha ayuda a la hora de identificar ya a nivel molecular de la proteína hablando de qué se pudiera tratar, ¿no? Entonces tenemos una gran variedad de estudios que nos pueden permitir esto, pero a la mano con lo que trabajamos son las pruebas cutáneas de alergia. Sí. Correcto. Y en ese caso también pasa que cuando ya los niños entran a la etapa escolar o entran a la guardería, pasa mucho que para los papás ya normalizamos que va a estar enfermo muchos meses o muchos días del año, ¿no? Uh-huh. Ya, ¿cómo podemos distinguir entre algo que no es normal y no normalizar que el niño cada mes esté enfermo? O si es normal que cada mes esté enfermo porque hay muchos virus en la guardería. ¿Y cómo podemos distinguir de, por ejemplo, una rinitis alérgica y ya no entraría como que le dio gripe de nuevo? Uh-huh. Bueno, hay varias formas de poder identificar si se puede tratar de una alergia o no. La realidad de los hechos es que un niño que es pequeño, que va a la guardería, todavía no tiene un sistema inmunológico bien entrenado, por así decirlo, o lo suficientemente maduro. Esto se alcanza ya en edades posteriores de la vida y se va dando también con ayuda o coadyuvando con las vacunas, con la alimentación, con una buena actividad física, etcétera. Entonces, pudiendo tener en cuenta cierto número de infecciones al año, sería como lo normal. Si nos excedemos de ese número de infecciones, ya tendría que levantar ciertas sospechas. O si, por ejemplo,
a pesar de tratamientos, seguimos viendo que estos síntomas persisten y persisten, o que ya son enfermedades que están afectando peso, talla, que están afectando a lo mejor un poquito el sueño, ya tendríamos que prestar más atención a la hora de abordarlas. Doctora, en México tenemos una disposición geográfica pues muy rica. Uh-huh. Estamos entre el neoártico y el neotropical, entonces tenemos muchísimos tipos de climas. Para las ciudades que padecen un alto clima y un alto nivel de humedad, ahí cómo podríamos tratar esa parte de la humedad dentro de casa y evitar caer a este tipo de cosas. Sí, por lo general cuando estudiamos la alergia o durante la preparación para llegar a ser una alergóloga, te enseñan que pues el clima influye mucho, ¿no? Hay ciertos padecimientos o condiciones alérgicos que pueden verse agravados en lugares o climas un poquito más cálidos. Yo sé que tú eres experta también en fauna, entonces es muy importante que veamos esto. También la humedad influye mucho en cuestión de alergia a mohos o hongos, que es como otro nombre con el que también comúnmente los denominamos. Generalmente teniendo o preservando una humedad por debajo del 50% sería lo ideal, ¿no? Entonces tenemos opción de utilizar algunos no es tan frecuente en México, pero sí podemos llegar a regular la humedad con algunos aparatos más tecnológicos, entonces, o filtros, también contamos con filtros, contamos con humidificadores que a lo mejor nos ayudan a regular un poquito las cuestiones de humedad, pero sí es importante, es un tema muy importante a la hora de ver estas condiciones alérgicas también. Claro, porque igual muchos normalizan, ¿no? Incluso hay muchas casas, en México creo que es muy natural entrar a una casa y ver que hay moho en la pared y la gente pues no analiza, no lleva más allá de los problemas que pueden surgir, como los problemas alérgicos también. Correcto. Sí. O sea, el moho puede ser causa de alguna alergia. Sí, correcto. Generalmente los hongos, imperceptibles a nosotros, a nuestra vista, están ahí. Son ubicuos, realmente podemos estarlos oliendo, pero si tú no tienes esta predisposición a lo mejor genética a las alergias, puede que no te hagan nada, ¿no? Pero si ya la exposición incrementa y aparte le sumamos factores externos, factores internos como los genéticos, pues sí te pueden llegar a provocar alergia generalmente alternaria, que es un tipo de moho, a cándida, aspergillus, que son como los más frecuentes que se encuentran en el ambiente. En un momento más voy a profundizar acerca de los aparatos que podemos tener en casa. Claro. Pero hablando de las alergias, ¿siempre es un factor 100% genético o son los factores genéticos más el entorno del que nos estemos rodeando? Sí, hace unos días vi que también entrevistaron a una doctora que hablaba sobre epigenética, ¿no? Entonces la epigenética es esa mezcla ya de los factores externos que se conjuntan con la genética, vaya, ¿no? Entonces es muy importante, el 100% la predisposición genética no va a ser, porque se han llegado a presentar casos donde de nuevo, sin tener esta predisposición o antecedente genético, surgen las alergias, y yo creo que con el paso de los años vamos a ver más este tipo de condiciones donde no existe una predisposición, pero se presenta en los niños. Entonces no es 100% genético, sino más bien es la suma de todo lo que vimos. Por ejemplo, si naces por vía cesárea, si no hay lactancia humana en los primeros meses de vida, si no te expones lo suficientemente desde etapas muy tempranas al entorno con el que estás normalmente expuesto. Por ejemplo, hay algo que se conoce como la teoría de la higiene, donde vemos que ha habido evidencia que respalda que personas que viven en zonas rurales y que están expuestas de etapas muy tempranas de la vida a animalitos o a cuestiones no tan higiénicas, por así decirlo, son personas que no te desarrollan alergia. Y entonces el vivir en medios un poquito más urbanos como los nuestros, y el no estar tan expuesto o tener en exceso como esta cuestión, esta tendencia a ser muy limpios en extremos, puede llegar a ser pues contraproducente a la hora de tener a nuestros hijos, y fomentarles esto de la limpieza en exceso puede llegar a ser hasta malo, ¿no? Hasta cierto punto, porque lo que estamos haciendo es privarlos o retrasar un poquito más esta inmunidad entrenada de la que les estaba hablando, donde ya nos exponemos a ciertos bichos, por así decirlo, patógenos o alérgenos en general, que son buenos estar en contacto desde un inicio a lo mejor, para tratar de evitar que se presente una alergia como tal. Si tenemos a un niño así súper cuidado, bueno, en casa mi mamá y mi papá eran pues muy delicados con ciertas cosas, ¿no? Que si te caía algo lo tenías que limpiar o lavar a fuerza bien lavado. Uh-huh.
o que nos lavan las manos de la mano hasta el codo. Mi papá siempre nos lava las manos de la mano hasta el codo, ya cuando teníamos convivencia con otras personas. Y sí, yo siento, bueno, que no tuve ningún problema de alergia, ¿no? No sé, creo que tal vez soy de ese 40% que no sabe que tienes alergia. Pero mi mamá y mi papá sí eran muy delicados con ciertas cosas y muy extremos en algunas de limpieza, ¿no? Sí. Entonces eso sí puede exponer a un niño a claro, de verdad desarrollar alguna alergia. Totalmente, y bien lo comentó Hugo en un inicio del podcast, donde veíamos que la pandemia trajo consigo que las personas en sí, dentro de sí, desataran como esa obsesión por la limpieza, ¿no? Entonces tampoco hay que caer en esos extremos donde creamos que los hijos ya no estén tan expuestos a lo que sí tendrían que estar expuestos para tratar de tener una microbiota correcta y lo más variada posible. Entonces sí hay que procurar tampoco caer en esos extremos. Sí. ¿Qué se debe que esto ha evolucionado más allá? Hablando en específico de alergias como la alergia a la proteína de la leche, la alergia hacia el pelo de la mascota, ¿se debe a que ya estamos más estudiados y ahora ya lo vemos más a fondo? ¿O si ha habido alguna evolución pues por alimentos ultraprocesados, cosas sintéticas? ¿A qué se debe o cómo se fue desarrollando más allá eso en específico? A la gente le interesa saberlo sobre la alergia a la proteína de la leche. Claro, la alergia a la proteína de la leche de vaca es una de las alergias más comunes que vamos a estudiar nosotros. Es muy importante que sí tomemos en cuenta los factores externos, como bien lo comentábamos hace rato, porque sí pueden llegar a jugar un papel, ¿no? Entonces, si desde etapas muy tempranas empezamos a incluir ciertos tipos de alimentos, sobre todo los más alergénicos, idealmente antes del año de vida, podemos retrasar un poquito que aparezcan estas alergias. Sí, lo que comentabas de estos alimentos ultraprocesados, de regiones un poquito más urbanas, donde ya no estamos tan expuestos, y también era un poquito de la teoría de la higiene que les comentaba, nos predispone a que suframos más de alergias, y súmale factores ambientales, que estamos ya expuestos a micropartículas que podemos también inhalar y que eso nos vuelva más susceptibles a generar inflamación de forma interna. Súmale el factor genético, como que son una serie de factores que se van sumando y que el riesgo se va elevando más y más a la hora de presentar estas alergias. Sí diría que el factor genético está bien justificado, que es el más importante a la hora de que una persona presente las alergias, pero también los alimentos ultraprocesados, también por ejemplo lo que comentábamos de que un niño no reciba su lactancia humana materna exclusiva en los primeros meses de vida, puede llegar a elevar más y más el riesgo de padecer estas alergias, ¿no? Entonces, lo que sucede con alergia a la proteína de la leche de vaca es que generalmente, y es una de las ventajas de esta alergia a alimento, es que podemos llegar a superarlo con el tiempo. Entonces se vuelve como una alergia noble, por así decirlo, ¿no? Y a diferencia de, por ejemplo, alergias a otro grupo de alimentos como cacahuates, mariscos, es que pueden llegar a persistir durante toda la vida. Entonces sí tenemos que tener cuidado y ver qué le estamos dando a nuestros hijos, también tratar de incluir estos alimentos más alergénicos antes del año de vida. Ya hoy por hoy se sabe que entre un cuarto y un sexto mes de vida sería lo ideal, a la hora de tratar de evitar estas alergias alimentarias, y siempre y cuando pues esté también vigilada por algún o guiada por algún médico especialista, ¿no? Entonces, cuestión de los confirmamos que no es cierto, que no debemos incluir ciertos alimentos en alimentación complementaria, como el huevo o la crema de cacahuate o los que son conocidos como alergénicos. No es cierto que no debemos de incluirlos hasta después del año, o sea, deberíamos de incluirlos antes del año de vida, y ya hay varios estudios que te respaldan que idealmente entre los 4 y 6 meses ya podríamos estar incluyendo pues una gran variedad de alimentos, incluyendo los más alergénicos, ¿no? En relación a los mariscos, sí. ¿Tiene que ver algo con los microplásticos y el plomo y todo lo que se cuenta? Bueno, en realidad, molecularmente hablando, sí pueden llegar a influir otras cosas. Por ejemplo, si tú eres alérgico al ácaro, puedes llegar a presentar síntomas a la hora de consumir camarón, pero a lo mejor tu alergia primaria
o principal no sea el marisco o no sea el ácaro, sino alguno de estos dos. Uh-huh. Pero esto viene dando por proteínas moleculares, ¿no? Proteínas moleculares que son similares o que comparten cierta homología o similitud entre sus estructuras químicas. Entonces esto hace que se vuelva a veces confuso. No es tanto que el plomo ya viene siendo como sí un factor ya químico también, pero si en general encontramos proteínas estructurales bastante similares, puede haber esta reactividad cruzada, por ejemplo. Entonces sí es una de las alergias más difíciles de tratar, las alergias a mariscos, y generalmente son de las que persisten o están contigo toda la vida. Entonces hay que tener cuidado. Sí. Y doctora, ¿hay alergias que son más peligrosas que otras? Porque, bueno, he visto en cuanto a alimentos que se desatan como, pues se le desata como la alergia, y en cuanto una persona consume, por ejemplo, he visto sobre todo con el cacahuate o los mariscos, que en cuanto la ingiere empieza a tener manifestaciones. Uh-huh. ¿Hay unas más peligrosas que otras? Sí, y esto también va de la mano con lo que les comentaba. Si tú tienes cierta predisposición o ya te haces un estudio molecular y tienes cierta proteína afectada, que a lo mejor te hable de que puedas llegar a presentar una reacción alérgica más grave que otra persona que también sufre de esa misma alergia, pero con una menor cantidad de sensibilización a esta proteína en específico, molecularmente hablando, puede que haya esta diferencia de presentaciones, ¿no? Una más grave, otra menos grave, y te digo, muchas veces esto nos ayuda a identificar quién sí puede llegar a tener algo más grave, quién a lo mejor te puede llegar a presentar mejoría con una desensibilización al alimento o con una inmunoterapia. Entonces, si llega a pasar, a mí me ha tocado casos con pacientes en donde el simple hecho de abrir una bolsita de cacahuates y el inhalarlos y ni siquiera comer el alimento te pueda provocar síntomas alérgicos o una reacción anafiláctica, ¿no? Entonces, sí. Grave. ¿Y esto se puede ver en el tamiz universal que habías comentado al principio, o esto no? No, esto desafortunadamente, el tamiz universal que te comentaba es sobre todo para identificar inmunodeficiencias, ¿no? Ya uh-huh. Son como enfermedades genéticas en donde ya vemos si pudiera estar alguna afección a nivel de ciertas células del sistema inmunológico, pero como tal, para alergias a alimentos, en este tamiz no. O sea que ya sería como prueba y error. Sí, ya ahí podríamos hacer pruebas cutáneas de alergias o pruebas de IgEs específicas para alergias o estudios moleculares, especialmente hablando de alimentos o los retos directos con el alimento. ¿Sale? Correcto. Sí, pero siempre estando ya como preparados para cualquier evento que suceda, sí, ¿no? ¿Qué tal si es al lugar? Sí, en ese caso sí aplicaría que a lo mejor el papá tenía o tiene una alergia al cacahuate y sabe que es grave. Podría ser que también tuviera alguna modificación del gen y su hijo y podemos estar preparados para pensar que es probable que el hijo también. Sí, muchas veces eso es lo que sucede, que también puede ser esta predisposición genética, ¿no? En donde el papá es alérgico al cacahuate, búscale que tu hijo si también tiene alergia al cacahuate o no, y por eso es que también vuelvo a lo mismo, hay que tratar de introducir el alimento lo más pronto posible, también para evitar que se desarrolle después o posterior, o que haya más probabilidad de que suceda en etapas posteriores de la vida. Entonces, generalmente es lo que nosotros indicamos o sugerimos en estos casos. Sí. ¿Y Doc, cuál es la diferencia entre la intolerancia y la alergia, o van de la mano? Sí pueden ir de la mano, sin embargo hay que tener muy en claro que una alergia va a estar mediada por una hipersensibilidad que está producida por este anticuerpo que les comentaba. Y una intolerancia, específicamente hablando, la más conocida es la de la intolerancia a la lactosa, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí lo que tenemos es, metabólicamente hablando, una enzima que no se está produciendo y que con el paso de los años todos nos vamos teniendo menor cantidad de esta lactosa, y esto hace, de esta lactasa, perdón, que es la enzima que hace que la lactosa se pueda metabolizar en dos distintos azúcares, que es la glucosa y la fructosa. Entonces es importante que no mezclemos o que no, bueno, uno que sepamos identificarlo y ya de ahí empezar como el abordaje. Si se trata de una u otra, claro, pudieran coexistir, claro que sí, pero siempre tratar de, pues sí, diferenciar que una es metabólicamente hablando, o sea, enzimáticamente la proteína no está o está disminuida,
Y la cuestión de la alergia es porque hubo una hipersensibilidad mediada por IgE, ¿no? Que es una reacción alérgica. Pero esto también lo puede ver un alergólogo inmunólogo. Podemos, siempre va a pasar que haya a lo mejor la duda de si se trata de una alergia o una intolerancia, ¿no? Entonces, o cae con el gastroenterólogo o cae con un alergólogo. Entonces, ya de ahí toca, si se trata de una u otra, pues tratar de dirigirlo al especialista que sea el indicado, ¿no? Entonces, sí muchas veces trabajamos en conjunto y pues un alergólogo ve condiciones que ve el gastroenterólogo, no nada más el gastroenterólogo, ¿no? Por ejemplo, también el alergólogo puede ver cuestiones de asma como un neumólogo, entonces ahí vamos de la mano con todas las especialidades y es algo que también me gustó bastante de esta especialidad. Sí. Y Doc, bueno, ya en caso de que nos demos cuenta que nuestros pequeños o uno mismo nos vayamos a enterar que tenemos alguna reacción a algo, acudimos con el alergólogo. De ahí, ¿cómo funcionan las famosas pruebas en la piel? Uh-huh. ¿Y a partir de qué edad se podría hacer una prueba? Ok, bueno, lo que hacemos a la hora de hacer este abordaje diagnóstico, generalmente utilizamos pruebas cutáneas o skin prick test, que es como lo denominamos, colocando extractos alergénicos sobre las pieles de las personas. En niños más pequeños utilizamos el antebrazo, por ejemplo, ¿no? La espalda, perdón, y en personas adultas o ya un poquito ya más grandes, utilizamos la zona del antebrazo, colocando estas gotas, que son extractos líquidos de los alérgenos en cuestión o los que vayamos a testear, y dando un pequeño prick, que es la especie como de donde utilizamos lancetas o prickers, que es con la intención de hacer que la gota del extracto alergénico penetre un poquito más la piel y entre en contacto con estas células que a lo mejor a la hora de dejar cierto tiempo te provocan la liberación de ciertas sustancias químicas que te provocan ya los síntomas en piel, como son las ronchas o el eritema, que es el color rojito sobre la piel. Entonces, de esa forma lo realizamos en consultorio. La edad que comentabas, hay guías que te dicen que a partir del mes de vida podríamos estar realizándolas. En México las guías o lo que generalmente hacemos los alergólogos aquí es hacerlas a partir de los 6 meses de vida. Lo que sí es que está también bien justificado o documentado que puede que las reacciones en etapas muy tempranas de la vida sean menores allá en personas que son mayores a los 2 años, ¿no? Entonces sí es muy importante que tomemos también en consideración esto a la hora de ver las respuestas o reacciones que te está generando en la piel el paciente. O sea, ¿podría salir un falso positivo si lo haces antes de los 2 años? Sí y no, porque a lo que me refiero más que nada es que muchas veces el tamaño de la roncha que tú esperas o ves en un niño más pequeñito puede ser mayor o menor, y que por eso es que utilizamos cortes distintos a la hora y sobre todo hablando de alimentos, donde a lo mejor nuestro corte no siempre va a ser el mismo, y sí tendríamos que saberlo, ¿no? Y las pruebas son dolorosas porque también como papás a veces decimos, no sé si llevarlo porque parece que eso duele, entonces, ¿es doloroso? Ajá. Bueno, tú bien lo sabes, en psicología a lo mejor la percepción del dolor puede llegar a variar de persona en persona. Obviamente en un niño que a lo mejor todavía no tiene una idea más discriminada de lo que es el dolor, le pueda parecer algo terrorífico, ¿no? Como sí. Historia de terror, pero ya en un adulto realmente, me ha tocado niños de 2 años que la realidad de los hechos es que no les duele, como me han tocado niños de 5 años que piensan que es lo peor, ¿no? Entonces, generalmente, hablando, si te pudiera decir algo, la mayor parte de mis pacientes, ninguno se llega a quejar más que de la comezón que puede llegarte a generar, a lo mejor si eres alérgico, eso, pero son pruebas que a cierta edad pueden parecerte dolorosas, como después de esa edad pueden que no te parezcan, ¿no? Entonces sí. Sí, Doc, hablando y recayendo de nuevo a que México es un país megadiverso, mucha gente no comprende que, bueno, no solo hay un tipo de polen, no solo hay un tipo de polvo, o sea, tenemos muchísima variedad de polen, y pues también la dispersión puede ser tan solo del viento o que pase una abejita y es más pesado el polen, o que el polvo no nada más es la tierra, sino que también hay residuos industriales, hay desechos del cuerpo. Y bueno, ¿cuántos piquetitos son? O sea, si ya hablamos de que hay variedades de polvo, variedades de polen, ¿cuántos piquetes a reacciones alérgicas hay?
Bueno, podemos, no sé si te estás como refiriendo exactamente a las que testeamos. Ajá, exacto. Bueno, hay infinidad de cosas, ya depende mucho del médico cuáles quiere incluir dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentre. Como las guías, por ejemplo, te dicen que idealmente tu panel de alergenos diagnósticos no debe exceder los 40 alergenos, entonces un promedio más o menos entre 25 y 35, obviamente no excediendo los 40 alergenos sería lo ideal, porque también ¿dónde vas a poner tantos? Sí, no te caben de entonces brazos. también Sí. esto va dado mucho por la zona geográfica, a lo mejor alguien que vive en playa está expuesto a otro tipo de ácaros que están en arena, por ejemplo, como las personas que están en el norte del país, a lo mejor tú sabes un poco más acerca de la fauna que se encuentra por esos países del norte, o pues centro-sur del país también contamos con fauna, ¿no? Con una flora muy distinta, como es por ejemplo el fresno, ¿no? El fraxinus es uno de los pólenes o arbolitos que más encontramos en estas regiones, así que es muy importante que sepamos también de esto a la hora de saber qué incluir en nuestro panel diagnóstico, ¿no? Entonces sí, podríamos testear desde los más raros hasta los menos raros, pero yo siempre soy de la idea de testear los más comunes en tu zona para tratar porque es a lo que más estamos expuestos al final del día, entonces sí, tratar de al menos tenerlo lo más frecuente ahí. Correcto. ¿Sale? Una alergia puede persistir durante toda la vida, y esto qué tan malo es para el sistema inmunológico, porque me imagino que esto es una inflamación. Y si tu cuerpo de por sí ya tiene inflamaciones por otras cosas, qué tan malo y qué tan agresivo es que tú tengas una alergia y que no estés tratado o que ni siquiera sepas. Sí, es importante, es malo que tengamos esta inflamación porque se va modificando nuestra anatomía, y esto a la larga te va a generar otras condiciones que a lo mejor ya sean un poquito más difíciles de controlar o de tratar, o que a lo mejor ya te veas en la necesidad de atravesar por un procedimiento quirúrgico que a lo mejor pudo prolongarse o pudo evitarse si desde un inicio tratásemos las alergias. Entonces es importante que sí, si las identificamos desde un inicio, poder observarlas, a lo mejor iniciar con tratamiento convencional, como con medicamentos, que a lo mejor veamos y veamos, observemos si se controlan, y si no se controlan, a lo mejor subir al siguiente escalón de terapia, en donde ya brindamos una inmunoterapia dirigida a las alergias del paciente, y a partir de ahí realmente los síntomas vemos que mejoran bastante, disminuyen, hay algunos que incluso se quitan. Generalmente es una terapia que es controladora, jamás es curativa. Si te lo venden como curativo, la verdad es que te están mintiendo, así que hay que tratar de acudir con expertos, ¿sale? Sí, Creo que una vez que se realiza la prueba, sí, se sabe exactamente a qué es uno alérgico. ¿Cómo se trabaja la vacunación? Porque veo que después de hacer estas pruebas, pues si sale alérgico, no sé si hay alguna persona que salga a las 25 tuvo una reacción, ¿se tiene que hacer una combinación o cómo se trabajan las vacunas? Bueno, ahí antes de contestar a tu pregunta, me gustaría comentarles que hay muchos tipos de inmunoterapia. Ya actualmente tenemos muchísimos, incluso hay algunos que ni siquiera tenemos en México. Pero generalmente trabajamos aquí en nuestro país con la inmunoterapia sublingual, la inmunoterapia subcutánea, también por mencionar otras, la intralinfática, la epicutánea, también contamos con muchas más en tabletitas, en el formato oral también tenemos. Sin embargo, al menos en México y la mayoría de los alergólogos trabajamos con estas dos, la sublingual o la subcutánea. La que más evidencia científica tiene es la subcutánea, ¿no? Entonces, a la hora de ya realizar las pruebas cutáneas, vemos cuáles salieron positivas, y con base en eso iniciamos nuestro pensamiento de qué le va a beneficiar más al paciente. A lo mejor si un paciente salió alérgico al perro, al epitelio de perro, al epitelio de gato, y tiene un gato en casa o un perro en casa, a lo mejor más bien sí conviene incluirle dentro de su tratamiento inmunoterapia este epitelio del animal, ¿no? O por ejemplo, si es una persona que te dice que en su casa sí tiene cierto tipo de pasto o de árbol, y que también coincida con que salió positivo en las pruebas, también convendría incluirlo, ¿no? Por ejemplo, ya las guías hoy por hoy nos comentan que hay ciertos alergenos que podríamos omitir. Si saliste positivo a lo mejor a un tipo de moho, como Aspergillus, a lo mejor no es tan indicativo de
de colocar dentro de una inmunoterapia, y sobre todo siempre buscando a la hora de ver qué mezclas vamos a utilizar, de ver que no existan ciertas enzimas o proteínas que puedan hacer que haya como una inestabilidad entre esas moléculas, ¿no? Entonces también a la hora de hay que saberle un poquito de todo a lo molecular para evitar que haya una reacción, que el paciente pueda presentar una reacción a la hora de estar aplicando esta inmunoterapia. Sobre todo, pues siempre empezamos con dosis mínimas y van siendo crecientes conforme vayamos viendo que también tolera el paciente, con la intención de ir generando cierta tolerabilidad, ¿no? Entonces es muy importante conocer de molecular y de proteínas a la hora de ver qué incluimos en estas inmunoterapias. Puedo aplicarte, ya depende también muchas veces del paciente, de si quiere desensibilizarse a todo lo que salió alérgico, y no incluir más de 4 alergenos en los frascos de inmunoterapia que estamos dando o en las vacunas, porque si incluimos de más, la realidad es que no te lo recomiendan tanto las guías. Entonces sí tratar de ver qué se lleva bien con cada cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, no puedes mezclar ciertos ácaros con ciertos mohos o con ciertos epitelios. Entonces tratar como de ver cuántos frascos o vacunas utilizarías y que también el paciente te lo permite y lo consienta, ¿no? Con la intención de mejorar su calidad de vida. En cuestión entonces de los niños, pues sería muchísimo mejor evitar las vacunas y pasarte a la parte subcutánea, a la sublingual. Bueno, la realidad es que sí es una opción terapéutica que tenemos y a lo mejor sería menos dolorosa para ellos a la hora de recibir estas vacunas. Sin embargo, la que más evidencia científica tiene de funcionar es la subcutánea. Ajá. Entonces, digamos que lo que se podría hacer es ir rodeando el brazo, cambiar de brazos. O como digo, sí, porque pobrecitos, hay unos que están muy pequeños. Sí, claro. Y pues sí, es vacuna tras bueno, vacuna. Yo veo cada rato tu brazo porque me lo voy imaginando, ¿no? Entonces, generalmente utilizamos esta parte del brazo, entonces aplicamos la aplicación subcutánea, lo que hace que no se genere tanta lipotrofia a ese nivel. Es aguja chica. Es aguja pequeñita, realmente es de una de insulina, entonces la realidad de los hechos es que tampoco se vuelve como cuando sucede con los pacientes que se inyectan insulina, por ejemplo, ¿no? Y sí te puedes ir como alternando los sitios de aplicación entre un brazo y otro. Generalmente es lo que recomendamos que sean los bracitos. Hay personas que a lo mejor se ha llegado a documentar que lo aplican en la zona abdominal. También se puede llegar a suscitar, pero idealmente en la zona de los bracitos es lo correcto. Pero no tienen que estar yendo al consultorio, o cómo se vería esto si yo voy o mi hijo va a aplicar inmunoterapia. ¿Es en el consultorio o tú le indicas a la mamá, mire esto, y se lo inyecta, y a lo largo de en ciertos días se lo va a estar aplicando, o a fuerza tiene que ir al consultorio y ahí se lo aplica? Convencionalmente hablando, la inmunoterapia convencional es cuando damos frascos y te aplicamos la vacuna entre 2 a 3 veces por semana. Entonces, lo correcto desde mi punto de vista es que un médico lo haga, ¿no? O que un profesional de la salud al menos lo aplique para que sepa identificar si hay alguna reacción, ¿no? Que genere a lo mejor un poquito más de compromiso de la vida. Entonces, podemos también capacitar a los papás a que la apliquen en casa, porque también se vuelve un poquito costoso el estar trasladándose al consultorio del doctor, y generalmente pues es también algo que hacen mucho en los hospitales grandes, que ven a un alto número de pacientes, en donde sí capacitamos a papás para que lo puedan hacer en casa, identificar reacciones graves y saber cómo actuar, ¿no? Pero ya tenemos también la ventaja en los tiempos en los que vivimos de contar con inmunoterapia, que es inmunoterapia conocida como alergoides, donde están también químicamente modificados y que son, comparativamente hablando, poquito mejores que la terapia convencional, y que tenemos también como ventaja extra que podemos hacer aplicaciones mensuales, y pues se vuelve más cómodo para ustedes como pacientes el estar acudiendo una vez por mes al consultorio a recibir estas vacunas. Entonces ya tenemos varias alternativas en ese sentido. Sí, claro, y también no normalizar que, por ejemplo, que cada que se va a estar vacunando tiene que salir un moretón. Eso se está haciendo mal. Por eso también es primordial que durante la primera etapa pues sí estén totalmente asesorados de un profesional de la salud, porque no es común eso. También estamos lastimando a los pequeños si se está haciendo eso, porque sí requiere un cierto ángulo, ¿no? En la correcto. Que hay que estar vacunando.
Sí, las vacunas ya sabemos que podemos aplicarlas subcutáneas, intradérmicas, intramusculares, entonces el ángulo ahí juega un papel muy específico. Las que generalmente están dentro del esquema nacional de vacunación son intramusculares, ¿no? Entonces ángulo de 90 grados, cuando son subcutáneas el ángulo se reduce, entonces vamos ahí tratando de ver cómo le va a los pacientes, pero sí. Doctora, estaba pensando en las personas que he escuchado que hay personas que tienen alergia, por ejemplo, al gato o al perro, y ellos utilizan, pues a lo mejor se someten a inmunoterapia y tranquilizan o se van adaptando al pelo de su animal. Pero sería lo ideal que esa persona siga conviviendo con un animal al que de antemano sabe que es alérgico, pero pues también si es su mascota pues le tiene un aprecio, amor, ¿no? Un aprecio. Sí. Entonces lo ideal sería que esa persona ya no tenga un animal aunque se esté sometiendo a la inmunoterapia para desensibilizarse, digamos, de esta alergia, o a largo plazo pues sí debería ya de evitar tener estos animales. No, claro que no. Bueno, si tú ya tienes este vínculo con la mascota, no te vamos a pedir que te deshagas de ella. Al contrario, ¿no? O sea, si no la quieres y tú por eso acudes a un consultorio con un especialista que te ayude a poder estar conviviendo con tu animalito. Entonces, la indicación ahí es, eres alérgico al epitelio del animal, mejor toma la inmunoterapia o hay que ven a que te apliquemos la inmunoterapia para que tú puedas estar controlado de tus síntomas y sí poder estar en contacto con el animalito. Y bueno, es lo que idealmente sugerimos, ya no es como de no. Sí, ahora nos deshacemos de todos los animalitos que teníamos en casa. Ahorita igual hablando de evitar que si desde etapas muy tempranas quieres que tu bebito pues esté en contacto con el animalito, sería lo mejor también, ¿no? Si tienes un bebito de recién nacido o de algunos cuantos meses, idealmente también les vamos sugiriendo que tengan al animal. Entonces, de esa forma también genera cierta tolerancia. Sí, claro. Dándole seguimiento a la pregunta, sí. ¿Hay gatos y perros que produzcan menos alergia que el otro? Porque no sé si sea un mito. Es un mito. Pero sí. Mucha gente dice, es que este gato no me dio alergia, pero el que tengo en casa sí me dio. Bueno. O fui con un caballo y el caballo me dio un buen de alergia. Sí. Entonces, ¿son mitos o es el ambiente más bien en el que se encuentran las mascotas? Digamos que sí, ¿no? Más un no. ¿Por qué? Sí es un mito porque realmente no es que los animalitos con menos pelo o con más pelo te vayan a generar una alergia. O sea, la realidad de los hechos es que lo que sucede y a lo que te vuelves alérgico es a las secreciones del animal. Saliva, orina, glándulas sebáceas, o sea, todo este sudor que también producen los animales y que nosotros no vemos y que a lo mejor creemos nosotros que está en el pelo, pero no, incluso a las heces del animalito, ahí están los alergenos que nosotros inhalamos y que así es como nos sensibilizamos. Entonces no es tanto que una raza de mascota sea mejor que la otra o me produzca menos alergia, porque todos los animales hacen sus necesidades y es a lo que nos sensibilizamos, como lo comentaba. Lo que sí puede llegar a ayudar y que a lo mejor es por eso que te decía sí o no, sí y no, es el sexo del animal. Entonces se ha visto que el sexo del animal sí puede llegar a influir, hay evidencia que lo respalda, sobre todo hablando de los de género los de sexo masculino, los machos, ellos por la glándula prostática que también llegan a producir también ciertos alergenos que los vuelven más alérgicos, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí te sugerimos que si tienes una mascota macho, pues mejor la esterilices o pues que optes por una hembra, ¿no? Entonces es como una medida que a lo mejor puede llegar a ayudar un poquito más si quieres tener una mascota. Eso está muy interesante, sí. No lo había pensado. Sí, claro. Y hablando ya del sistema inmune también, pues como mencionaba al inicio, ha ido evolucionando muchísimo. Ahora te enfermas de la tos y tú piensas que tienes tos como tal, pero también puede ser influenza, pero también puede ser coronavirus, pero también puede ser neumonía. O sea, ya es una amplia baraja lo que te puedes encontrar hoy en día. ¿Cómo podemos pues distinguir, o no sé si nos puedas hablar de las inmunodeficiencias primarias? Claro que sí. Las inmunodeficiencias primarias, como anteriormente se denominaban, hoy se conocen ya como errores innatos de la inmunidad. Estos errores innatos de la inmunidad no son más que enfermedades que afectan ciertos genes que afectan a su vez las células del sistema inmunológico.
Entonces, ya hay más de 500 enfermedades o errores innatos de la inmunidad que te pueden llegar a generar que sufras de enfermedades en tu sistema inmunológico, que a su vez haga que se manifiesten como infecciones de repetición. Hay ciertas alarmas o datos de alarma que han lanzado bastantes fundaciones que se dedican a investigar a pacientes con inmunodeficiencias y que te dicen que si un paciente o una persona tiene más de 4 otitis o infecciones óticas del oído, en el año, más de 2 sinusitis en el año, más de 2 neumonías en el año, que no ganen peso ni talla, que a pesar de tratamientos antibióticos no te respondan o te curen la infección, que estén hospitalizados o que sean infectados por patógenos rara vez que llegan a infectar al resto de la comunidad, esto te levante o te sea alto, pues tiene un alto índice de sospecha de que pudieras estar sufriendo de algo en tu sistema inmunológico. Y ahí es cuando iniciamos el abordaje, ¿no? Entonces, sí, las enfermedades o errores innatos de la inmunidad son un reto diagnóstico y es por eso que te decía que a lo mejor en México como tal nos hace falta esa mentalidad o ese conocimiento de descartar estas enfermedades, y es por eso importante y que considero que a nivel federal pudiéramos iniciar un tamizaje universal también aquí en nuestro país a la hora de descartar o de pensar en estas enfermedades y bueno, sí son enfermedades que generan mucho deterioro y muchas veces algunas desencadenan muerte si no las detectamos a tiempo, por lo tanto son muy interesantes, importantes de pensar en. Por lo tanto no debemos, un gran error es normalizar pues que te dé 3 o 4 veces la misma enfermedad. Y la otra es el autodiagnóstico, ¿no? Que incluso te perjudica también a poseer una alergia a los fármacos. Sí, o incluso el estar brindando a cada rato el antibiótico, pues tampoco sería lo correcto, porque lo que también estamos perpetuando un poquito más, por una parte es la resistencia, la alteración del microbiota, que también es muy bueno y que nos ayuda al sistema inmunológico, o la parte de precisamente de no estar generando esta duda, ¿no? De decir, pero esta persona tiene algo que a lo mejor estamos omitiendo y no, entonces sí es muy. Y estos errores innatos, como el nombre lo dice, pues son genéticos, ¿no? Son genéticos. Ya naciste con ellos. Lo importante sería identificarlos a tiempo, mientras más pronto mejor. Sí, así es. Entonces, entre más pronto mejor, porque la mayoría de los errores innatos se van a manifestar en etapas muy tempranas de la vida. Es por eso que los pediatras tenemos una enorme responsabilidad a la hora de que llegan estos pacientes a nuestros consultorios, pues y captarlos, ¿no? Captarlos y referirlos con el especialista para que pueda iniciar un abordaje. Entonces también propongo pues que podamos instruir a los pediatras generales a que conozcan un poquito más acerca de estos errores innatos, inmunodeficiencias primarias, para poder identificarlos a tiempo y poder hacer algo también de forma pues oportuna para evitar que se infecte, porque una vez que el paciente se infecta por bacterias muy extrañas u hongos o virus, sacarlos de ahí también se vuelve un tormento, entonces es importante. ¿Y cómo podríamos ayudar a fortalecer ese sistema? No sé si funcionen o no los vitamínicos, sobre todo en los niños y en los jóvenes. Sí, la realidad es que pues también como lo comentábamos, es como la suma de varias cosas, de varias prácticas, buenas prácticas, como la alimentación, que tu alimentación incluya frutas, verduras, que lleves una calidad de vida lo más sana posible, que hagas ejercicio, que no te expongas a muchos humos de tabaco, de industrias, a lo mejor de automóviles, y que a lo mejor eso se vuelve más difícil de controlar, ¿no? Al final del día todos estamos expuestos a eso, a la ceniza de volcán, entre otras cosas, que hacen que a lo mejor no se perpetúe más una inflamación, por ejemplo. Entonces tendríamos que estar teniendo una calidad de vida lo más sana posible, haciendo ejercicio, alimentándonos bien. Si no hay como tal una deficiencia vitamínica identificada, así específica, la realidad es que no sería lo ideal dar multivitamínicos. Lo que a veces puede llegar a pasar es que, y lo que también ya tiene bastante evidencia científica, a partir de pandemia se empezó a ver mucha ayuda y mucha
muchos resultados con el uso de vitamina D, entonces sería que lo que más podría rescatar en cuanto a multivitamínicos. La vitamina D es muy buena a la hora de regular el sistema inmunológico, ¿no? Y los suplementos o otro tipo de suplementos que ahora veo que están muy de moda, que si funcionan biotina, que si vitamina D, zinc, hierro y magnesio, todo eso, ¿algo de eso sirve o es un conjunto y como decías con todo lo demás del entorno? Bueno, si pudiéramos obtenerlos de las formas más naturales posibles sería lo ideal. Entonces, lo que está un poquito más justificado era lo que te comentaba, la vitamina D. ¿Por qué? Porque también esta enzima también funge como hormona. No la obtenemos como tal si no nos exponemos al sol. Entonces ya hoy por hoy tampoco es como que a todo el mundo le fascina exponerse al sol por todo lo que involucra exponerse a estos rayos UVB y UVA. Entonces ya es cuando pues hacemos la suplementación, ¿no? En muchas personas con alergias ha habido muchos estudios a nivel nacional y a nivel universal en donde se ha visto que la mayoría de los mexicanos padecemos de cierta deficiencia de vitamina D, entonces ahí a lo mejor estaría más indicado y más venta libre, uso libre de vitamina D, siempre y cuando sigamos las dosis de acuerdo a las edades que estamos tratando, ¿no? Entonces también es otra cosa que podríamos rescatar de estos suplementos. Podría ser. Sí podría ser, pero siempre la cantidad y la persona. La cantidad y la persona, porque si estamos ya diagnosticando una insuficiencia, no es lo mismo decir que deficiencia, ¿no? Entonces tendríamos que estar viéndolo a través de laboratorios para que tampoco nos vayamos a los extremos, ¿no? Entonces sí. Y Doc, bueno, no sé si esto también sea un mito, pero se dice en relación a las enfermedades que entre más te enfermas, bueno, la gente dice, pues como es muy enfermizo, es que no tiene defensas. O alguien que no se enferma dice, es que tiene muy, muy altas sus defensas. Eso es totalmente un mito, o sea, si no te has enfermado, no diría que nunca, porque todos nos hemos enfermado de algo, pero entre menos te enfermes, más altas defensas tienes. Se podría decir que sí, o sea, entre menos enfermiza sea una persona, que habla de que a lo mejor sí recibió todas sus vacunas, que ya generó bastantes anticuerpos, que sus células de defensa están trabajando de forma adecuada y eso hace que todo patógeno que entra a través de tus vías respiratorias, de tu piel, de tu boca, vía gastrointestinal, puedas tú tener la capacidad o tus células de tener la capacidad de defenderse, ¿no? De frenarlas y de hacer que el problema no vaya más allá de algo. Generalmente las infecciones si son ¿cómo decirlo? Como lo menos invasivas, por así decirlo, se van a controlar con un buen sistema inmune, con unos buenos anticuerpos. Cuando no es cuando ya estamos hablando de que habría que pensar que tu sistema inmunológico no esté como tan bien entrenado o le falte, entonces ahí lo que indicamos es a lo mejor no suplementarlo con vitaminas, pero sí entrenarlo con vacunas, con cierto tipo de vacunas cada determinado tiempo. Por eso es que les decimos, no es que insistamos mucho en las vacunas, sino que la verdad es que pues estas exposiciones hacen que estos anticuerpos se vayan generando y se puedan mantener en el tiempo, ¿no? Correcto. Y otro, creo que no es un mito, porque vi un documental donde mencionaban esto, que el hecho de exponer a tus hijos a tener una mascota desde que son muy chiquitos podría pues provocar que no tengan alergias a ese tipo de animal, pues por lo mismo que comentábamos hace rato, pues las propias secreciones del animal y todo eso como que van adaptando a su sistema inmune a eso. Uh-huh. ¿Eso sí es cierto o sería mito? No, sí es cierto, totalmente cierto. Igual voy de la mano de esta creencia y también hay pues varia evidencia científica que lo respalda. Entonces sí está en su decisión como papás que nos están viendo, ustedes poder incluir a estos animalitos desde etapas tempranas sería lo mejor. Sea perro, gato, cualquier otro animalito. Domesticado, obviamente, vacunado y lo más limpio posible, ¿no? Y Doc, que para los papás que se les ha ido una vacuna del esquema de vacunación básico, bueno, ahora también ya se recomiendan muchísimas vacunas que no vienen dentro del plan de vacunación. Para la gente que, o sea, sobre todo los adolescentes que no llevaron sus vacunas completas en un esquema, ¿qué se recomienda? ¿Que reinicien su esquema completo aunque estén jóvenes?
No, ahí lo que hacemos como pediatras, inmunólogos, es hacer como un catch-up. Va a variar. Si tú ya se te pasó como el tiempo en el que se tenía que aplicar la vacuna, puede llegar a variar a lo mejor las dosis que necesitas ya en etapas posteriores, entonces la cantidad puede llegar a variar, el tipo de vacuna puede llegar a variar, entonces ahí lo que tendrías que hacer es acudir con un especialista que sepa del tema y que te pueda hacer ese catch-up, ¿no? Ese como el término en español se me fue, pero como tratar atraparlo, de... ¿no? Ajá, como... receptar Ajá, eso. sí. Bueno, otro término, pero sí, la idea, la traducción sí es esa. Entonces, sí, sería lo mejor, el tenerla o contarla con estos, incluso las que ya están fuera de este esquema nacional, ¿no? Las que son de exclusivo de uso o de aplicación privada, en medios privados. Pero sí sería ideal porque, bueno, pasa que como que los papás cuidamos mucho de la infancia, de que, bueno, ya tiene todas hasta los 6 y después ya cuando es adolescente, pues ya no sabemos ni dónde está la cartilla del chico, ¿no? Sí, siempre hay que cuidar esas cosas, la verdad es que son valiosas, nos sirven a nosotros mucho como pediatras a la hora de, pues de ver qué vacunas tocan, de ver qué a lo mejor qué puedo hacer para que una vez más tu sistema inmune esté al 100% lo mejor que se pueda. Entonces sí les recomiendo a todos que guarden esos papeles o que les tomen fotos, que ya es la era digital en la que también tenemos esta ventaja, entonces ya no hay excusa ni pretexto para no saber esta información. Y otro que podría ser un mito, pero no sé si es un mito, tú me dirás, doctora, ¿hay algún tipo de dieta en particular que puede eliminar una alergia? Bueno, como tal una dieta en particular, si te refieres como a estos tipos de dietas mediterráneas o así. Ketogénica y vegetarianas. La realidad es que no, o sea, tu alimentación debe ser lo más expuesta que se pueda, o sea, lo más variada posible. Y que si optas por una o por otra, pues sepas qué hacer en caso de que tengas o empieces con síntomas que te hagan sospechar de una alergia al alimento. Y que puedas trabajar también con un especialista que te ayude a irte desensibilizando al mismo alimento, que también es posible, ¿no? Y muchas veces lo realizamos en consultorio, ir desensibilizando al paciente de estos alimentos a los que les provocan alergias. Correcto. Doc, muchas mamás lo que hacen en casa es que luego llegan a tener a un pequeño que le da varicela. Uh-huh. Y se les ocurre escribirle a las demás mamás y hacer una fiesta para que todos los niños se contagien y adquieran más defensas. Uh-huh. ¿Es correcto hacer esto? Como tal, no lo sugiero, no sugiero estas prácticas. La realidad de los hechos y la indicación es aíslate para que pues no pase, o sea, no contagies a más personas. Digo, desafortunadamente el estar con papás sí va a haber este contacto, pero generalmente pues un niño tiene menos defensas que un adulto, ¿no? Que ya ha estado expuesto a más cosas o que a lo mejor ya tiene más vacunas. Lo que sí ya no es tan normal es que a lo mejor la presentación de la varicela sea un poquito más grave, porque también tenemos grados de gravedad, en cuanto a enfermedades infecciosas. Entonces siempre buscar que a lo mejor tengamos un buen manejo, ¿no? Y terapia para contener lo más que se pueda el pisar en una gravedad ya más fea. ¿Y si han ido en aumento estos casos de varicela? Porque veo que ahora dentro del esquema de vacunación, aunque no viene como tal, pues ya se recomiendan algunas vacunas como la de la hepatitis A, la de la varicela, la del neumococo. ¿Es porque han ido pues en mayor contagio? Bueno, algunos casos sí en México, desde el año pasado que hemos tenido más casos de ciertas enfermedades infecciosas como el sarampión, tosferina, y que estas a lo mejor, más bien sí se podrían evitar si tuviéramos una vacunación correcta, ¿no? O que se las cursáramos de menor gravedad. Entonces, por eso es que de varicela como tal no, pero de sarampión y tosferina sí ha habido alarmas o alertas nacionales en donde los incrementos van al alta, y es precisamente por lo mismo, porque también, por ejemplo, en Estados Unidos que no se vacunan ciertas vacunas o que no son tan dados a lo mejor a pues sí aplicar específicamente algunas vacunas, se dan más estos casos, ¿no? Entonces hay que recordar que si somos países endémicos y tenemos a la mano ciertas vacunas que sí te protegen o hacen que esta inmunidad entrenada se pueda dar mejor a nivel comunidad, pues sí hacerlo, ¿no?
En cuanto a, bueno, pasando a otro tema, estaba pensando en la rinitis alérgica, que es lo que me estabas comentando, que es una de las alergias más comunes. ¿Esto tiene alguna relación con los ahora conocidos como respiradores orales? O sea, estaba leyendo que no es que seas respirador oral nada más así, sino que es probable que tú seas respirador oral porque probablemente podrías tener una rinitis alérgica. ¿Hay alguna relación? Sí, sí hay una relación, va también mucho de la mano y es muchas veces los síntomas de rinitis alérgica, ¿no? La inflamación que te está generando la alergia a nivel local de la nariz que hace que tú te vuelvas respirador oral. Y es la suma también de ver cómo están tus amígdalas, si no están inflamadas o en un grado ya que obstruyan demasiado la vía aérea, o tus adenoides, anatómicamente hablando, también juegan un papel a la hora de generar esta respiración nasal, ¿no? Que sería lo correcto ya en etapas posteriores de la vida. Y bueno, sí va mucho de la mano con las cuestiones alérgicas. O sea, sí podríamos sospechar como mamá, si vemos que nuestro hijo pues sí es un respirador oral. Sí podríamos sospechar y mejor llevarlo con alergóloga. Sí, es correcto, sí, no es. Exacto, y muchas veces ahí también nos apoyamos muchas veces o llega con el especialista que es el experto en eso, o muchas veces llega con alguien con alguna otra especialidad, ¿no? También el otorrinolaringólogo podrían estar llegando con él, nada más que su enfoque es un poquito más quirúrgico, por ejemplo, o también con algún pediatra general. Entonces simplemente tratar de pues saberlo, sospecharlo, o sea, si para que lo puedas sospechar tienes que tener un conocimiento de que existe y pues saber con qué se relaciona, ¿no? Con rinitis alérgica o condiciones alérgicas que hagan que pues se pueda detener o controlar, ¿no? Sí. Y Doc, también podría ser un factor pues mayor de tener alergias el hecho de que un bebé nazca por cesárea y nazca por parto natural. Uh-huh. Así es un factor que también se suma más a que una persona pueda desarrollar alergias. El nacer por un canal vaginal te hace que te expongas a ciertos patógenos y que eso sea bueno, ¿no? Entonces el hacer como un nacimiento programado o electivo por cesárea, es a lo mejor mucho más sencillo, podría parecerse, pero hace que tampoco te expongas a los patógenos que normalmente tendrías que verte expuesto para desarrollar una buena microbiota, entre otras cosas. Y en caso de algún problema alérgico ya muy grave, he escuchado la terminología del shock anafiláctico. Uh-huh. No sé si tenga que ver con las alergias, pero si en casa llegara a haber un problema con eso, ¿cómo podrían responder los papás a esto? Ok, sí, claro que sí tiene que ver con las alergias. La verdad es que también nosotros somos los expertos en tratar anafilaxias y en tratar de buscar qué te ocasionó la anafilaxia, ¿no? Cuando hablamos de choque anafiláctico o anafilaxia, estamos hablando de una reacción de hipersensibilidad grave que pone en riesgo tu vida, altamente mortal, y es sistémico, ¿no? O sea, sistémico no nada más te va a afectar un órgano o aparato, sino que te va a afectar generalmente 2 aparatos o sistemas, y dentro de estos puede haber afección a mucosas, afección, por ejemplo, que presentes angioedema, que es cuando te inflaman los labios, vías aéreas internas, que te provocan cierta dificultad para respirar a nivel respiratorio, que empiezas con esta disnea o sensación de falta de aire o presión en tu pecho o la tos, y que en conjunto a lo mejor podamos encontrar también abarcado el sistema gastrointestinal, vómitos, diarrea, dolor abdominal, náuseas, a nivel también cardiovascular, y la hipotensión, el síncope, que pierdas el estado de alerta completamente, que te desmayes. La combinación de esta afección sistémica se vuelve, como lo dije, altamente mortal. Hay que saber actuar a tiempo para salvar la vida de estos pacientes. Generalmente lo que hacemos a nivel hospitalario o a nivel pues donde te encuentres, todas las personas generalmente tienen que recibir, si se encuentran en escuelas, por ejemplo, o en algún medio donde haya mucha gente trabajando, laborando, saber de primeros auxilios, ¿no? Y lo hacemos con adrenalina. Generalmente así es como saben los pacientes, pero la indicación es saber diagnosticar la anafilaxia, porque muchas veces a lo mejor no llega tanto y no será necesaria, o muchas veces pensamos que no es para tanto y que sí se necesita, ¿no? Y eso salva vidas. ¿Tendría entonces el papá estar pues de antemano conocer el diagnóstico de su hijo, ¿no? Que tiene una cierta alergia a algo, porque también ya yendo a la escuela
Igual como decías, hasta abriendo una bolsa de cacahuates, si alguien tiene una alergia grave, pues podría ponerse mal. Sí, correcto. Pero ya en el colegio, con todos los niños sacando su lunch y se presenta algo así, uh-huh. ¿Qué podría hacer en la práctica la maestra? Bueno, primero que las maestras deben de estar de conocimiento, ¿no? De que, uh-huh. Sí, de que esto pasa. Pues, ¿no? Sí, lo que podemos hacer, o bueno, lo que yo acostumbro a hacer es, ya identificada la alergia, pues darles como una especie de pasaporte a los pacientes, por así decirlo, que tengan conocimiento o una hoja que les diga qué alergias tienen y que obviamente hagan de conocimiento también a las personas que conviven con esa persona si va a la escuela, y que siempre sepan cómo actuar, ¿no? Les doy generalmente una receta donde explico, capacito cómo identificarlas, qué hacer en caso de que lo presenten. Y bueno, en la escuela no se diga, ¿no? En la escuela ni se diga, tiene que haber una enfermera o algún botiquín de primeros auxilios en donde cuenten con ese tipo de medicamentos, o el 911, ¿no? Bueno, no, aquí en México, no sé si es 911 sí, aquí, sí. Bueno, sí. Entonces, donde sepamos, pues, qué hacer, ¿no? Y pues actuar, que es lo que muchas veces uno se queda pasmado, ¿no? Sí. Sino hacer algo, notificarlo para que el experto o la persona más capacitada del lugar pueda hacer algo. De acuerdo. Doc, ¿y qué recomendaciones nos podrías también dar en casa para ir evitando todos estos problemas relacionados a las alergias? Uh-huh. Después de la pandemia, obviamente a todos nos nació una obsesión sí, y llevar un mayor control. Uh-huh. Pero bueno, ya hay otras culturas que han demostrado, por ejemplo, que entrar a casa sin zapatos y estar como desinfectando todo antes de entrar a casa, pues también beneficia a ciertas cosas, porque es cierto que en los zapatos, pues la gente pisa hasta cosas que ni sabe qué son y todo eso se lo llevan a casa. Uh-huh. ¿Qué tips nos podrías dar, pues para mejorar un poco, pero tampoco caer en una obsesión totalmente del control de limpieza, desinfección y todo lo que conlleva? Bueno, desde luego sí tenemos que tener pues una óptima higiene en casa, no a lo mejor sin caer en excesos tampoco, sí tener limpio el ambiente, que se acumule el menos polvo posible, optar por a lo mejor no tener alfombrados, no tener cortinas, que es donde luego muchas veces se acumula el ácaro de polvo doméstico, el hecho de tener también en casa muchos peluches, por ejemplo, los niños que nos fascinan o adultos que también tenemos esta tendencia a coleccionar peluches, no es lo mejor, lo más ideal. Digo, si lo vamos a tener porque nos gusta, nos encanta, tener entonces una buena limpieza de estos objetos, ¿no? O de estos materiales, donde tengamos que se nos vaya haciendo la costumbre el poder lavar nuestras sábanas de cama cada semana o cada 2 semanas por lo menos. El poder pues también lavar los peluches, ¿no? Siempre hay como tip que les doy a mis pacientes, es que puedan lavarlo con agua caliente, siempre es lo indicado, porque ya ve que todas las lavadoras dicen agua fría, agua tibia, claro, o así. Sí. En cuestiones de colchas, de alfombrados, de estas cortinas, peluches, el agua caliente es lo que más mata el ácaro de polvo doméstico, por ejemplo. Los filtros EPA de estos ¿cómo se dice? Aspiradores, uh-huh. Tienen que forzosamente lo que más evidencia científica también tiene son los filtros EPAs, ya que llegan a capturar realmente el tamaño de la partícula. Estamos hablando que el ácaro tiene una medida de 0.2 a 0.3 milímetros, entonces estos filtros EPA son fantásticos porque ayudan a, pues en mayor medida la captura de esto, ¿no? Son los tips que más evidencia científica, hay otros de más elevado costo, como el uso también de las fundas antiácaro, específicamente hablando de ácaros. Bueno, la limpieza no se diga, sí debe haber limpieza, pero también digo, sin caer en extremos, porque también les podemos hacer un mal a los niños, el no estar tan expuestos. Muchas veces también los papás corren o de manera automedicada empiezan a darles a sus hijos, ¿no? El antibiótico. Ya te enfermaste, ahí te va el antibiótico. Entonces, idealmente visita mejor antes a un médico que te diga si necesitas el antibiótico, no lo necesitas, porque también el uso de antibióticos lo que hace es una bomba que acaba con todo tu microbiota y con todos los bichos que son buenos, y que hace que sea pues un poquito más difícil a la hora de ya después pues batallar contra este microorganismo extraño, ¿no? Entonces sí, son medidas generales que te podría estar brindando.
Y ahora, hace rato me iba a que dejen pausa ese tema, pero ahorita que lo mencionaste, ¿tienen realmente alguna utilidad y sí serían pues beneficiosos los humificadores, los deshumificadores y los purificadores, dependiendo de la zona geográfica también, como mencionabas? Uh-huh. ¿Sí sirven? Sí los recomendamos porque sí llegan a ayudar. En cuanto a los síntomas respiratorios son buenos. Sin embargo, pues sí se puede hacer como un poquito más especializado en el sentido de mantener la humedad relativa menor al 50%, o estas cositas sí son cosas que ayudan. Pero sí te vuelvo a repetir, sin caer en extremos. Yo sé que muchas veces no vas a remover o quitar los muebles para limpiar el polvo que está detrás. Uno hace lo mejor que puede, entonces también no les estamos diciendo que saquen todo de la casa y lo vuelvan a meter, ¿no? Entonces también son medidas que ayudan, sí, y que van sumando, ¿no? Que es lo que buscamos muchas veces. En cuanto a fumar y vapear, ¿esto puede aumentar los riesgos de alguna complicación en una alergia? Sí, porque al final del día también son sustancias químicas que son reconocidas por células del sistema inmunológico y que te pueden llegar a generar liberación de otras sustancias que te hacen inflamación, o sea, que te perpetúan más la inflamación que por sí sola ya se está generando en personas con alergia. Entonces, si pueden tratar de evitar en casa que sus niños o ustedes mismos fumen o estén expuestos a estos humos, sería lo ideal también. Y en relación a esto, ¿también podría afectar tener una chimenea como tal o consumir demasiada comida a través de leña o carbón? Sí, recordar que pues hay micropartículas que se están viendo. Generalmente el tamaño de una micropartícula es menor al 2.5 y que también es fácilmente pues que podamos inhalar el tamaño de estas partículas y que pues ya por sí solas también generan lo que les comentaba, inflamación a nivel local, mucosas, etcétera. Entonces sí se vuelve como un círculo vicioso ahí, ¿no? Ajá, claro, como un círculo. Y por ejemplo, el smog no lo podemos remover, ¿no? Sí, no. Pero para la gente, no sé si haya exactamente alguna alergia específicamente hacia la contaminación. Si llegara a haber, ¿ahí cómo se podría evitar? Bueno, algunas medidas que podríamos optimizar ahí sería que cuando salgas de tu casa, a lo mejor también son medidas que utilizamos en personas que son muy alérgicas a polen. Entonces que lleven como algunas gafitas, algún cubrebocas que vayan tapadas a lo mejor, o que una vez llegando a casa puedan retirarse esa ropa y bañarse, ¿no? Sería también otra de las medidas que solemos dar como alergólogos para que, pues bien lo comentabas también hace rato, lo mismo con los zapatos, ¿no? Entonces sí son medidas que ayudan, si se pueden seguir también es lo ideal, ¿no? Obviamente te elevan costos en muchos sentidos, pero ayudan muchas veces a disminuir los síntomas. Muy bien. Y bueno, en cuanto a la prevención, doctora, los alimentos ultraprocesados, y ahora que también se puso muy de moda una regulación en cuanto a colorantes como el rojo 40 o el amarillo 6 o 5 y los distintos nombres que tienen, estos pueden provocar alergias o algún otro problema en la salud, y qué deberíamos estar previniendo desde la alimentación para evitar alguna complicación en el sistema inmunológico. Bueno, sí, ya lo sabemos, cualquier cosa te puede causar una alergia. Entonces lo mismo se ha llegado a ver con colorantes, se ha llegado a ver con alimentos ultraprocesados. Realmente ahí juega también un papel mucho los químicos que se incluyen, ¿no? Para mantener lo más ¿cómo se me fue la palabra? Como mantenerse conservados los alimentos. Entonces ahí es la suma, una vez más, de muchos factores, de microplásticos, de sales, de muchas cosas que por sí solas te generan inflamación. Entonces, sí, la recomendación, lo más natural posible, lo menos procesado posible. Entonces yo sé que se vuelve como un disco rayado, pero es lo mejor para nuestros pequeños en casa y para nosotros mismos. Y pues sí, entonces hay que tener cuidado con estos colorantes. Igual no incluirlos en etapas, pues ya desde por sí, yo sé que han tenido módulos con nutriólogos, con no sé si gastroenterólogos, sí, pero seguramente les han dicho que hay que tratar de evitar azúcares o muchos condimentos, y ahí pues entran también ultraprocesados, sales. Idealmente menores de 2 años no tendríamos por qué estar condimentando mucho alimentos o tener ultraprocesados o muchos azúcares.
Entonces no se recomienda. Igual pues hay que aprender a leer etiquetas. Muchas veces uno va al súper y ya lo hace como de forma automática, ¿no? Sí. Entonces hay que tener esa curiosidad por saber qué le estamos dando a nuestros hijos, leyendo el reverso, ¿no? Leyendo los ingredientes y pues optando por los mejores, ¿no? Bien. Sí. Ahora, Doc, también se dice que cuando hace, no sé si también sea un mito, pero que cuando tomas cosas frías o hace mucho frío, te puedes enfermar, ¿no? O sea, de repente estás tosiendo y es que yo creo que como ayer hizo mucho frío, pues me estoy enfermando. Bueno, hablando de alimentos, helados, paletas de hielo y así, como tal, el hecho de tomar un alimento frío no te va a generar que te enfermes. O sea, sí te puede llegar a condicionar también cierto grado de inflamación o desinflamación, dependiendo también muchas veces, porque, por ejemplo, en procedimientos quirúrgicos como cuando te extirpan amígdalas, muchas veces van a encontrar que los otorrinos te indican que puedas comer helados o nieves o así, y eso ayuda a desinflamar en cierta medida, ¿no? Pero otras veces también hay personas, sobre todo pacientes con asma alérgica, que el simple hecho de que te dé el frío directamente o que tú respires frío, porque también nuestras fosas nasales nos ayudan a pues mantener ciertas temperaturas en cuanto a estos aires que respiramos, desencadenar una crisis de asma, ¿no? Entonces también es importante que sepamos ver a quién sí, a quién no, entonces aguas con eso, sí. Y doctora, en cuanto a lo respiratorio, ¿los aseos nasales sirven para niños, adultos, para todos y sí son recomendados? Sí son recomendados, la verdad es que es la primera medida de manejo en cuanto a no solamente rinitis alérgica, también a cuadros infecciosos nasales, y la verdad es que día con día todas las personas deberíamos estarnos realizando aseos nasales porque respiramos distintas cosas día con día. En todo momento estamos respirando cosas que no sabemos si son buenas, si son malas, entonces como recomendación general sí estaría bien que todos, adultos pequeños, mayores, podamos estar haciéndonos al menos una vez por día estos aseos nasales. Obviamente en personas con síntomas de alergia pueden llegarlo a requerir más cantidad de veces, entonces sí son buenos y es la primera medida de manejo. Y bueno, en comparación con el sonar de la nariz, digo que es muy cultural, pero o sea, está totalmente más recomendado hacerte los lavados nasales. Sí, porque muchas veces podemos llegar a lastimarnos con esta presión que generamos. Claro. Entonces lo ideal y lo más también noble para nuestras mucosas o anatomía ahí nasal es que con el agüita salina podamos estar realizando estos lavados nasales. Si lo hacemos sonándonos, podemos no hacer un óptimo lavado nasal, o bueno, más bien no estás haciendo un lavado nasal, sino que lo único que estás haciendo es pues jalar lo que esté más externo posible, pero realmente no estás yendo más allá de eso, ¿no? Entonces no lo recomiendo tanto. Entonces no podría hacerse un lavado nasal con el agua corriente de tu llave, ¿no? Sino que sería ideal que lo hicieras con agua salina. Sí, es lo ideal y también es lo que más evidencia científica tiene, que puede llegar a generar un mejor lavado nasal. También ahí luego jugamos con otras sustancias que nos pueden llegar a, dependiendo de la característica de cada paciente, a lo mejor si ese paciente tiene mucha resequedad, a lo mejor podemos indicar algo que le genere menos resequedad, o si tiene mucho moco más espeso, jugamos con otro cierto de sustancias que a lo mejor puedan optimizar ahí sus síntomas. Y Doc, ¿hay alguna técnica en específico? Porque en nuestro caso tenemos 2 pequeños, sí, y lo que notamos luego cuando igual está tosiendo mucho, que presenta moco o ya presentan algún síntoma, pues siempre nosotros nos basamos en hacer lavado nasal. Pero bueno, para muchos niños, si también no tienes mucha técnica, pues yo creo que incluso podría llegar hasta ser doloroso. Sí, claro. He visto videos donde lo hacen muy rápido, hay videos donde lo hacen muy poquito, hay videos donde ponen 3 mililitros, hay videos donde ponen 5. Uh-huh. Entonces, ¿hay alguna técnica en específico y cómo se debería hacer, sobre todo pues con los bebés y los niños? Sí, de golpe o despacito, como aventamos el agüita. Ya tenemos cantidad asombrosa de dispositivos que nos pueden ayudar a hacer estos lavados nasales.
Muchas veces desde lo más básico, con lo que contamos la mayoría de las personas, son con las jeringas, ¿no? Entonces sí es un poquito complejo hacerlo con jeringas porque tú tienes que ir modulando la fuerza que empleas para ir empujando el émbolo, ¿no? Y que a lo mejor puede ser un poquito más difícil, ¿no? A la hora de controlar. Idealmente ya hay un tipo de dispositivos que vienen con botellitas que lo hacen mucho más sencillo, ¿no? En donde cuentan con un agujerito. Yo sé que no puedo mencionar a lo mejor nombres, no es publicidad de nada, pero colocándolas en las aberturas, en nuestras fositas nasales y dando un pequeño push, o ¿cómo se dice? Bueno, presionando un poquito, lo que podemos hacer es que este chorrito de agua salina entre por un lado y salga por el lado contralateral, ¿no? Entonces es como una mucho. perillita. Especie de perillita, pero es una botellita, donde va el agua, ¿no? Donde va el agua salina, y que ahí se vuelve más fácil porque con el simple, no tienes que hacer hacer como una presión muy rápida ni muy fuerte para que salga ese chorrito. Entonces la ventaja de este tipo de dispositivos, donde entra el agüita y sale generalmente por el otro lado con el resto de las secreciones y de forma pues viceversa lo hacemos, ¿no? Entonces tendríamos que estar empleándolo y generalmente pues sentaditos es lo correcto, una posición lo más derecha posible. Muchas veces pedimos que se inclinen un poquito hacia adelante sobre su tarja, sobre su lavabo, para que ahí caiga las secreciones, el agüita que está saliendo. Y la cantidad correcta para hacer un buen lavado nasal también influye mucho. Si lo hacemos con 3 milímetros, la realidad de los hechos es que es muy poca cantidad. Tendría que ser, dependiendo también de la edad del paciente y también que tanto veamos que salen las secreciones, ¿no? Pero óptimamente para una persona un poquito más grande, 20 mililitros es lo correcto, ¿sale? Y tiene que ser despacito porque también hemos visto videos donde creo que las personas lo hacen como muy rápido. Y pues el bebé entra en un shock donde pues incluso no saca el moco, se lo traga, ¿no? Sí, entonces ahí lo que podríamos hacer, depende mucho del dispositivo que empleemos, pero si lo hacemos con una jeringa no tienes que ir, pues, ni muy rápido ni muy lento, o sea, tiene que ir a lo mejor irrigando cantidades no mayores de 5 mililitros, repetir hacerlo de este lado, repetirlo de este lado y luego de este lado para que tratemos de completar la cantidad ideal, ¿no? Entonces, sí se vuelve un poquito más difícil a la hora de controlar la presión y la fuerza, porque también la presión influye mucho, ¿no? Entonces, tendríamos que utilizar los dispositivos más aptos para hacerlos, como las botellitas que les comento, ¿no? Entonces, después les paso ahí el nombre y sí sería lo correcto, ¿sale? Y Doc, ya para ir terminando esta plática, todavía tenemos para seguir tocando temas. Sí. Estos temas, espero que en otra ocasión podamos platicar contigo, pero bueno, ¿a qué edad podríamos llevar a nuestros hijos? ¿De qué edad a qué edad? Y la otra también sería importante saber diferenciar cuándo acudir con un neumólogo, cuándo acudir con un alergólogo, cuándo acudir con un infectólogo. Sé que es una sinergia, trabajan pues uno con otro, pero ¿cómo diferenciar con quién y a qué edad? Bueno, la edad, pues generalmente, ya saben, nace un bebito y desde que nace tendríamos que estar valorándolo cualquier pediatra, no tiene que tener una especialidad, pero al menos un pediatra sí. Y bueno, ya dependiendo mucho de la sintomatología que te presente tu bebé, tendría que estar dirigiéndose a un especialista u otro. Enfocándonos en el tema de alergias, lo más comúnmente que llega a suceder es que empiezan a manifestarlo con alergias alimentarias, ¿no? Alergia a la proteína de leche de vaca por la lactancia humana que se da. Entonces, si lo identificas con síntomas, desde ese momento hay que llevarlo, no importa si tiene 1 mes, 2 meses, hay que llevarlo. Y en cuestión de neumología, les digo, nosotros vemos la parte de rinitis alérgica que a lo mejor un neumólogo también podría llegar a ver, o del asma alérgica, ¿no? Porque hay muchos tipos de asma. Para términos generales, asma alérgica y asma no alérgica. Entonces, muchas veces controlando la alergia, se controla el asma. Entonces, ahí, pues, si te toca con un neumólogo, solamente que el neumólogo sea capaz de decir, bueno, este asma, sobre todo en etapas infantiles, pudiera tratarse de algo alérgico. Entonces, mandarlo para que le hagamos pruebas y si identificamos alergia, a lo mejor trabajar en conjunto para que pues optimicemos también la mejoría clínica del paciente y ver. La realidad de los hechos es que si tratamos asma alérgica, los otros tipos de asma a lo mejor ya no entran en nuestros rubros u otras enfermedades pues del sistema respiratorio, ¿no? Entonces, en cuestiones del infectólogo,
Bueno, también hay en cuestiones de vacunas, no se diga, ellos también son expertos, Sí. enfermedades infecciosas, ellos también son expertos, pero muchas veces saber reconocer hasta dónde o cuándo ya sospechamos que se pudiera tratar de algo del sistema inmunológico, ¿no? Entonces ahí sí ya toca mandarlo con los inmunólogos, con nosotros. También muchas veces llegamos a trabajar de la mano con reumatólogos porque pues el sistema inmune también podemos llegar a incluir enfermedades de autoinmunes, autoinflamatorias, donde también podemos emplear de ciertas terapias que están dirigidas y que pues, totalmente trabajamos con ellas. Entonces sí, les digo que hay una amplia, pues sí, multidisciplinario. Sí, claro, Sí, muy claro. multidisciplinario. Entonces ahí ya toca nada más como que reconocerlo y tratar de enviarlo, no importa que regrese, pero sí tratar de que, o sea, no es como para que uno se robe pacientes del otro, No, claro. sino tratar Sí. de que sí Colaboren, tenga ¿no? el abordaje más amplio posible, ¿no? ¿Y de qué edad a qué edad podemos llevar a nuestros Bueno, pequeños? pues es que como yo soy pediatra, yo lo veo desde que nacen, yo los cito a los 5 o 7 días de vida para Ujú. verlos. Y bueno, ya mi enfoque ya es un poquito a lo mejor más amplio por el mismo hecho de la especialidad, de tratar de descartar estas cosas o así, ¿no? Entonces, realmente desde alergias, te digo, pueden llegarlo a manifestar desde muy tempranos. Generalmente 6 meses pudieras tú ya llegar a identificar también cuando vas incluyendo Alimentación alimentos. complementaria. Pasa porque ya cuando estás metiendo que el huevo ya te hizo una reacción, ¿no? Entonces pasa, pero la realidad es que también lo pueden llegar a manifestar por la piel cuando son bebitos. Si tienen casos de dermatitis atópica, también desde el momento en el que tú estás viendo que su piel está muy grave, ya tiene como pues esta sensación de no descansar, de afección de calidad de vida. Yo soy de la idea de que lo lleves con el pediatra o ya con un alergólogo, ¿no? Entonces sí. Ujú. Pues Igual, sí. por ejemplo, o sea, hasta la etapa adolescencia se pueden atender contigo. Sí, o sea, la realidad es que también la alergia inmunología nos permite ver a pacientes un poquito ya más adultos, o sea, yo veo pacientes adultos, entonces, digo, la ventaja es que alergias, te digo, generalmente desde etapas muy tempranas de la vida las puedes captar, lo mismo pasa con las inmunodeficiencias, entonces también tendríamos que estar checando, porque también hay inmunodeficiencias primarias o errores innatos de la inmunidad que se manifiestan en la adolescencia o en etapas adultas. Entonces, sí tendríamos que estar viendo todo este abanico de pacientes. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Claro que sí. Te agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. Creo que hemos compartido muchísima información. Has tenido a bien compartir su conocimiento. Y bueno, también quisiéramos que nos compartas dónde podemos tener una consulta contigo. Si también hay consultas online para las personas que no son de Puebla o de México. Y tus redes sociales, porque también ahí compartes mucho material muy interesante. Sí, claro que sí. Bueno, yo estoy actualmente ejerciendo mi medicina privada en el Hospital Ángeles Puebla. También doy consultas en línea, he consultado a países de Estados Unidos, de otras partes del mundo, y ahí, digo, está indicado sí una consulta de primera vez por línea, pero a lo mejor ya cuando toca hacer algunas pruebas, a lo mejor sí ir con el médico más cercano, estaría indicándotelo. En mis redes sociales me encuentran por LinkedIn como Daniela García Vargas, en Instagram como doctora.danigarcia.alergias. La verdad es que no lo tengo así muy en mente, pero yo confío en que en Instagram cuando estén posteando esto ustedes puedan añadir ahí mi página. Claro. Y bueno, en el Ángeles o a través de Doctoralia me pueden encontrar como Daniela García Vargas, alergóloga y inmunóloga pediatra. Y bueno, también el enfoque que doy va muy enfocado también a alergias, a errores innatos de la inmunidad, que también fue mi alta especialidad, la última que hice el año pasado. Entonces también con toda la confianza, incluso si los contactan a través de Ruama o a través de Hugo, yo les daría a los primeros 5 personas que estén interesadas, que piensen que sus hijos tengan alguna alergia, el 50% de descuento en la consulta a través del contacto con ellos, claro que sí, y bueno, estamos para cualquier cosa. Y también muchas gracias por la invitación, la verdad es que me parece fantástico el proyecto en el que están trabajando. Hay que ver por estos niños del futuro, hay que ver por que las personas estén más informadas, que ya es algo que está sucediendo, y bueno, estamos aquí para cualquier cosa. ¿Sale? Ay, muchas gracias, claro doctora. Sí. Gracias también por sí. los descuentos, por participar con claro nuestra sí. comunidad. Les vamos a poner los links abajo para que puedan encontrar a la doctora, así que no se preocupen, ahí todo va a venir bien para que no tengan dificultades. Y pues muchísimas gracias para la gente que nos está viendo a través de video. Recuerden que
El canal está a través de YouTube, a través de Spotify, se pueden suscribir, pueden mandar sus comentarios y también estamos a través de técnicamente todas las plataformas de audio. Así que síguenos, denle like, dejen sus comentarios, si les quedaron dudas, si quieren compartir su experiencia, también hay espacio para que puedan compartirnos más. Y esperamos, y bueno, de hecho estamos seguros que esta información va a ser de mucho beneficio para ustedes, para sus hijos del futuro. Así que muchas gracias, nos vemos el próximo episodio.